Hace poco vi un video que me llamó la atención, por lo menos su portada, que decía, te educaron para un mundo que ya no existe. Y este del canal de César, del muchacho de esquizofrenia natural, pero en su canal, pues en el otro canal, Cordura Artificial. Si bien uno ve el video, él empieza a bajar un poco el tono de la afirmación, la verdad es que es una frase, forman parte de esa categoría de frases que podríamos decir frases que parecen inteligentes, pero que son justo lo contrario. Lo primero, quiero aclarar el origen de esta frase. Esta frase no es de César, esta frase es simplemente de César. Lo que hace es que repite una frase que está en el medio educativo, pedagógico desde hace más de unos, diría, 30 años aproximadamente. ¿Y cómo lo sé? Bueno, aquí se lo voy a colocar en algunas noticias. Por ejemplo, en España en el 2015, en un periódico del Confidencial decía, los nació en el año 85, nos educaron para un mundo que ya no existe. Luego en el 2017, Xavier Aragay, un experto, entre comillas, educativo, estamos preparando a los estudiantes para un mundo que ya no existe. Igualmente en Colombia, en el 2021, la educación de hoy enseña para un mundo que no existe. En el 2021 también el creador del informe PISA, la educación en España prepara a los alumnos para un mundo que ya no existe. Otro experto pedagógico hablaba de estamos educando a las nuevas generaciones para vivir en un mundo que ya no existe. En el 2014, casualmente el mismo año, en el periódico pues con muy mala publicidad real, que es Wired, decía los niños escolares norteamericanos están siendo entrenados para un mundo que ya no existe. Y en el año 1997, un filósofo relativamente famoso en los Estados Unidos, Eric Hoffer, decía, en tiempos de cambio los estudiantes heredan la tierra, mientras que los eruditos se encuentran maravillosamente equipados para lidiar con un mundo que ya no existe. Ahora, vamos a tratar de contestar a qué tipo de educación se están refiriendo, porque puede ser la educación que uno recibe en casa, la educación escolar, la educación pues, del liceo, que sería algo así como la educación secundaria, pero en general todo el mundo entiende que la escuela, que es la educación temprana, más o menos desde los 6, 5 años hasta los 10, 11, 12, esa es la educación prácticamente obligatoria a nivel mundial, o por lo menos del mundo occidental, es la que pertenece la gran mayoría. Por consiguiente, cuando hablemos de una educación que te están preparando para una educación de un mundo que ya no existe, debemos de ir a la rama educativa que llega a mayor cantidad de población. Como estamos hablando de una afirmación hecha por un canal en México, vamos a cifras de México. El INEGI me dice que en México, según los datos del año 2020, el 95.5% de la población mexicana de edad comprendida entre 6 y 11 años va a la escuela. Ya luego los demás, pues, subcultura o diversas ramificaciones educativas van perdiendo cada vez mayor cantidad de gente. Esto por no hablar que la universidad apenas llega al 22% de la población en promedio. Por consiguiente, estaremos hablando que la escuela está enseñando para un mundo que ya no existe. Esta sería la frase. Yo parto del concepto contrario, que enseñar para un mundo que cambia constantemente es enseñar exactamente lo contingente, lo contrario, que la educación se ha visto precisamente pues cada vez más fracasada porque los pedagogos tratan de innovar sin tener realmente una práctica en la realidad. Vamos, desde mi innovación pedagógica voy a decirte que hay que cambiar, cuando la realidad no funciona así. Lo correcto es que se te enseñe, por lo menos a nivel escolar, cosas que no cambian. Aquí voy a colocarle, por ejemplo, las asignaturas que deberían de ver en 6º grado en México, para saber qué tanto pues, estoy difiriendo de esto. Ven arte. Bueno, seguramente conocerán pues, inclinaciones artistas de su país o de su región, o universales, si tienen la gran fortuna de presentar la visión de las artes universales. Ven ciencias naturales y tecnología, ven educación física, ven educación socioemocional. Esa es la parte en donde yo pondría el ojo. Este tipo de educación es lo que ha llevado, o es a lo que la consecuencia es el fruto de la pedagogía dentro de la escuela. No creo en lo particular como padre ni como profesor que la escuela esté obligada o deba siquiera enseñar los caracteres o las condiciones anímicas. Esto es, pues, por decirlo de alguna manera, trabajo o de los padres o es algo que se va desarrollando con precisamente el compañerismo, lo que se llama el currículum oculto de la educación. Pero bueno, vamos a mirar, de 4 tenemos una que se va a perder. Desde mi punto de vista se va a perder, puedo estar equivocado, usted me lo dirá. Formación cívica y ética.
Si bien es importante, la verdad es que estas son cátedras que terminaron siendo caballos de Troya para meter asunciones políticas que mucha gente cree que son asunciones verdaderas o de conocimiento. Geografía, historia, lengua extranjera, aprendes a hablar un poco inglés. Lengua materna, es decir, aprendes a hablar un poco castellano. Lengua materna indígena, si en tu área pues hay algún otro idioma, me imagino que te lo enseñarán los aspectos básicos. Y matemáticas. Por ejemplo, una de las acciones en las cátedras de ciencias naturales es acciones para frenar el cambio climático. Ahí hay una afirmación política que se pasa como verdadera. En lo personal, creo que hay que blindar cada vez más la educación básica, la obligatoria, en temas en donde la política disfrazada de afirmaciones científicas sea casi imposible de meter. Por ejemplo, ¿cuál es la función del corazón? Ahí no hay forma que políticamente me digan el corazón es subjetivo, el corazón no existe. Recuerdo haber leído dentro de la Secretaría de Educación de México, del Gobierno de México específicamente, un tema relacionado a la diversidad. No me quiero imaginar lo que se van a colocar allí, pero son elementos políticos que pasan como si fueran educación. Hay que salvaguardar el core, es decir, el corazón, la esencia de la educación, sobre todo la básica, la escolar, como un núcleo que sigue aplicándose porque el mundo que usted va a ver al comienzo de la escuela es el mismo mundo que posiblemente usted va a conocer hasta el día en que usted ya no esté en la Tierra. Posiblemente antes que naciera César, México estaba en América del Norte y en Centroamérica y no va a cambiar eso. México no va a ir a Oceanía, México no va a estar en Europa, México no va a estar en América del Sur en las próximas décadas o siglos. Por ejemplo, yo no sé si en el mundo que ha cambiado el verbo en una frase ya no existe. Los pronombres ya no existen. Los sujetos y los predicados ya no existen. Vamos, que si el acento no existe en ese mundo que ya efectivamente, según estos sujetos, ya no existe. O vamos a imaginar en la escuela, me imagino que a César le enseñaron que la capital de México era Ciudad de México. ¿Será que eso cambió? Salvo, no sé, que en la escuela le enseñaron matemáticas y vamos a ver geometría básica. El triángulo que le enseñaron a César tenía 3 ángulos. Ahora, en el nuevo mundo que ha cambiado, el triángulo no tiene ángulos. Es casi como lo que llamamos antes círculo, pero no, es un triángulo. Digo, porque la escuela está enseñando para un mundo que no existe. El cuadrado tenía 4 ángulos y todos tenían que ser de la misma distancia, es decir, del mismo tamaño. Pero no, ahora resulta que no, que eso es un rombo o que el rectángulo cambió y ahora el rectángulo tiene 3 ángulos solamente. Es decir, es ilógico. Esta es educación consolidada que no ha cambiado en los últimos, 2000 años. Yo no sé si en el mundo cambiado de César, de todos aquellos agorreros de que el mundo ha cambiado y ya no es igual, la educación que recibiste no sirve. No sé si ahora estamos en otra galaxia, en otro planeta. Y a mí nadie me avisó que estamos en un planeta diferente a la Tierra. A mí nadie me avisó que estas cosas sucedieron, que el ciclo del agua ya no funciona, o que la Luna no es un satélite de la Tierra. Nada de estas cosas. O que históricamente hablando, los que firmaron el Acta de Independencia de México no fueron los que firmaron el Acta de Independencia de México. Pero bueno, por favor, déjenme claro aquí si alguna de estas cosas cambiaron. Porque yo sepa, estas cosas siguen igual. Y siguen igual porque se enseñaron cuando se tenía claro que la educación tiene que ser un molde sólido. La menor cantidad de condicionantes modificables debe ser la educación básica. Tienes que aprender a hacer algún tipo de aritmética básica. La suma, 2 y 2 son 4. No ha cambiado de eso. O sí, no sé. La división, las tablas de multiplicar. 5 por 5, 28, ¿no? Digo, si el mundo cambió, ya 5 por 5 tiene que dar 28. Es más, ¿para qué nos aprendemos las tablas de multiplicar? Si con el celular basta. Entonces, mucha gente todavía cree que el sistema educativo se basa en aprender a usar la tecnología. No, el sistema educativo se basa precisamente en hacer que tú manejes cómo funciona el mundo. Y eso incluye la base, no el uso de la tecnología. Si yo sé cómo funciona la electricidad, si sé cuál es el origen de la electricidad, puedo entender cómo funciona una máquina. Es decir, es mi planta baja. La planta baja, la ley de la gravedad, por ejemplo, que la ves también en la escuela. A lo mejor cambió. A lo mejor que el sol sale en el día y la luna en la noche. También hay los ciclos de la luna. Todas estas cosas seguramente. El término hombre y mujer, supongo la biología ha cambiado totalmente, supongo yo. Idear el concepto que el mundo ha cambiado
es una afirmación no solamente muy vaga, muy extensa, sino contraria al mundo real. Si vemos el sistema escolar, que es el que mayor cantidad de personas pasa por él, la mayoría de los conocimientos adquiridos siguen siendo útiles. Por consiguiente, yo vuelvo y repito, y aquí no es un video en contra de César, es un video en contra de esta afirmación. Cuando fracasa la educación, cuando te enseñan la capacitación, y ese es el problema, cuando se confunde educación, que no es más que aprender cómo funciona la realidad y entender las herramientas que los humanos nos hemos creado para entender esa realidad, y no necesariamente la tecnología. Si tú enseñas tecnología en la escuela, por ejemplo, vamos a imaginar que hoy se enseña la mejor computadora y el mejor sistema operativo. Claro que en 4 años va a ser diferente. Esto es simplemente una prueba de que las frases que son muy populares y que son muy bonitas, hay que pensarlo un poquito antes de darle réplica. Esto por hoy. Quiero agradecer a mis Patreon y en gran medida, primero a todos mis Patreon y a todos los miembros del canal. Y de segundo, pues agradecer muchísimo a la nueva miembro del canal de YouTube y todos ellos vienen de seguidas. José Flores, el prof, Alex, Cris Balco, Darío López, Diego Londoño, Eva García Franco, Humberto On, Eric Mayen, Joaquín López, Guillaume Padrón, Harry Wong, Hot Frigo, Joe Mamba, José Javier Jiménez, Osman X, Lian Gaufeni, Marcos, Miguel Morales, Mariana Flynn, Pablo Kevin, José Luis Amat y a los miembros del canal por YouTube, Fátima Bobadilla, IGM y Miguel Mesa. Muchísimas gracias por su apoyo. Es todo por hoy. Recuerda, menos Estado y menos gobierno es extremadamente importante. No dejes que otro piense por ti. Piensa, agarra la frase que te suena bien y trate de llevarla. Haz el análisis. Recuerda que el análisis del método de Descartes era agarrar las expresiones de la frase o cosas que aprendes en la escuela, por cierto, cómo una oración se construye, cómo podemos clasificarla y dividirla y decir, ¿es cierto la afirmación que está haciendo? ¿Es cierto que la realidad ha cambiado desde el momento en que alguien sale de la escuela? ¿O lo que se está confundiendo es educación escolar con capacitación profesional, que es una función diferente a la educación, por lo menos básica? Se está refiriendo a la universidad, que la universidad cada vez se aleja más del mundo laboral o del mundo social en el que vive. Bueno, si es así, te puedo dar la razón. Pero la educación como un todo, no. Y a donde va esto apuntando es a quitar cada vez más educación real, es decir, del mundo que no cambia y que no va a cambiar, con educación inútil, con educación que tiene que ver con cosas totalmente contingentes, aquellas que cambian por algunas circunstancias. En fin, es todo por hoy. Y recuerda, sapere aude, y nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.